El conflicto por el plan de transformación educativa que impulsa el gobierno se agravó en estos últimos días. El viernes pasado, el presidente del CODICEN, Robert Silva, presentó una denuncia penal por los incidentes que ocurrieron el día anterior, al final de una charla sobre el tema en el Centro Cultural Oeste, en el Cerro de Montevideo. Jueves de noche, en ese lugar, el profesor Silva y otras autoridades de la ANEP fueron insultadas y empujadas por algunos docentes y estudiantes que se manifestaban afuera del local. Además, el vidrio trasero de la camioneta oficial en la que se trasladaban las autoridades terminó roto por el golpe de un termo que lanzaron contra el vehículo. El viernes temprano, acá en Perspectiva, el profesor Silva aclaró que las personas que participaron en los incidentes no representan ni a los docentes ni a los estudiantes de formación docente que están en contra de la reforma, pero advirtió sobre el discurso de otros militantes. Acá lo lamentable, lo que yo quiero decir claramente, que no representan a los docentes, no representan a los estudiantes, pero también hay algunos actores, todos, que nos tenemos que hacer responsables, y algunos más que otros, de las cosas que se dicen. Porque si a nosotros nos pintan como los vendepatria, que venimos a perjudicar a la educación pública, a perjudicar a la gente, que venimos a vender el rico patrimonio nacional, bueno, después háganse cargo de las cosas que pasan. El presidente de la ANEP llamó además a las personas que están a favor de la reforma educativa a que se manifiesten, porque si no, dijo, siempre se escucha solo una campana. Los gremios estudiantiles piden la palabra para dar su punto de vista sobre estos dichos y sobre los hechos del jueves. Por eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Maximiliano Santos, dirigente del CEIPA, Centro de Estudiantes del IPA, con quien Romina estuvo en entrevista el martes pasado. Maximiliano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Acá en el IPA estamos ocupando nuevamente. Ahora después hablamos de eso, de cuál es la actualización un poco en el sector, pero yendo a los hechos concretamente que se dieron el viernes, ¿qué les dejó a ustedes el episodio del jueves pasado? ¿Entienden que de alguna manera se están pasando algunos límites y que hay que bajar la pelota? Bueno, primero nos asusta al menos, o nos impacta bastante la visión o la declaración que plantea Robert Silva acerca de lo que fue o lo que está haciendo, incluso llegándonos a acusar de totalitarios, ¿no? Hay como una especie de despersonalización de los sindicatos y de las personas de la educación. Prácticamente somos actores que no podemos decir nada porque llegamos a decir algo y somos totalitarios, somos unas personas que queremos realmente no dejar que suceda absolutamente nada. Y lo que pasó el otro día, por ejemplo, en ningún momento Robert Silva planteó que los patobicas que habían contratado y que no nos dejaban entrar, nos cagaron a patadas por lo bajo, y eso las cámaras claramente no lo captó. Entonces, me parece que el presidente del CODICEN, que es una autoridad de la educación, plantea visiones realmente dicotómicas. Pero él hacía esa salvedad, ¿no?, que escuchábamos recién, que decía, esto que pasó el jueves no representa ni a los estudiantes que están manifestándose, ni a los docentes, ¿no? Hacía esa puntualización claramente. Sí, pero al mismo tiempo, ahí había compañeros nuestros, en todas las personas que se fueron a manifestar ahí afuera. O sea, y toda pero también, gente, gran parte de esa gente no pudo entrar a plantear absolutamente nada, por ejemplo. Pero respecto a, por ejemplo, lo que pasó a la salida, ¿no? Los huevazos, la rotura del vidrio de la camioneta, ¿ustedes se hacen responsables de eso? No, nosotros señalamos en nuestro comunicado que nosotros fuimos pacíficamente. Por eso, mi pregunta iba a eso, ¿no? ¿Cómo vieron esos otros hechos, no? Claro, pero nosotros partimos de la base de que a quien se violentó primero fue a nuestros compañeros que intentaron entrar a hablar en un espacio que se supone era un diálogo abierto, pero resulta que solo había 40 lugares y más de la mitad estaba ocupado por las autoridades, entre ellos diputados colorados y autoridades del CODICEN.
Ujú. El viernes el profesor Robert Silva decía que no había seguridad contratada, que quienes estaban eran personas que estaban ayudando para que no se dieran estos incidentes que se sucedieron y que ese intercambio que se dio porque no podían ingresar ocurriera de la mejor manera posible. Sí, nosotros, a mí las personas que estaban ahí, que se nota que hay 4 o 5, se notaba que alguna experiencia policial o algo tenían y que además fueron bastante vivos de pegarnos patadas por lo bajo para que no salieran las cámaras. ¿Y ustedes denunciaron ese hecho? Bueno, nosotros estamos evaluando qué hacer, porque realmente tampoco queremos centrar otra vez, seguir centrando y particularizando en hechos concretos cuando nosotros estamos discutiendo realmente cosas profundas y lo único que se está haciendo y que el presidente del CODICEN está haciendo es volver a particularizar las cosas y no discutir o no convocar a ámbitos reales de discusión con estudiantes y docentes, porque si el presidente lo único que dice es yo lo que voy a hacer es explicar y dice voy a hacer un diálogo pero no nos deja dialogar y no crea los ámbitos de discusiones amplios, realmente se nos niega la posibilidad de generar otras posibilidades, ¿no? Otros espacios donde realmente podamos construir juntos esta transformación que yo concuerdo y nosotros concordamos con el presidente de CODICEN cuando dijo el otro día que todos buscamos una transformación. Estamos muy de acuerdo que hay que transformar la educación, pero la cuestión es cómo generar los ámbitos realmente amplios de discusión para hacer esto. Yendo concretamente a los hechos del jueves, hablamos de los incidentes, pero ¿cómo fue? ¿Cuál es la versión de ustedes de qué es lo que sucedió entonces con, decías, esas personas les pegaron patadas, pero después, ¿cómo se dio el intercambio para poder ingresar o no a la sala tal como estaba previsto? Bueno, luego de que intentamos entrar y estaban los patobicas que no nos dejaban entrar y nosotros planteamos que estábamos en todo nuestro derecho de entrar, ahí surgió esto de las patadas y nuestros compañeros en algún momento pretendieron entrar, pero para formar parte de esa discusión. Al final lograron entrar solo 2 compañeros, solo 2 personas, y a una de ellas se le apagó el micrófono y se le sacó el micrófono y se le dijo que ya estaba. Entonces, nada, creo que eso fue un poco lo que pasó y luego se dio eso de ¿cómo es? De lo del termo, algo así, pero como bien señalaron ustedes, realmente nadie lo conocía, nadie sabe quién es y ya está identificado. Uh-huh. Yo recordaba el viernes aquí, el Robert Silva, el presidente del CODICEN de la ANEP, decía que lo insultaron, empujaron, rompieron la camioneta y hacía esa aclaración, ¿no? Decía, no representan ni a los docentes ni a los estudiantes de formación docente que están en contra de la reforma. De todas formas, dijo que lo que escuchábamos en el audio de la introducción, ¿no? Que hay actores que se tienen que hacer cargo del clima que se generó. Al pintar, decía él, a las autoridades como vendepatria, al atribuirle intenciones de querer privatizar la educación. ¿Ustedes recogen ese guante? Si por hacerse cargo se refiere exclusivamente a los actores actuales del gobierno, me parece que se deben hacer cargo y un montón. Porque el clima que están generando los actores del gobierno que son, o sea, a las autoridades designadas que están al frente de la educación. Si esas personas realmente que hoy no se están haciendo cargo, se hacen cargo realmente de lo que están generando, porque si no, a nosotros o empiezan a plantearse estas cuestiones de una idea dicotómica, de totalitarismo, creo que así realmente está compleja la situación. Nosotros, una de las cosas que nosotros entendemos que realmente no refleja lo que sucedió fue que Robert Silva el otro día en Perspectiva planteó que nosotros no queremos aceptar el encuentro ni nada de esas cosas, cuando él manda un mensaje pasado el mediodía, el día anterior, para convocarnos al día siguiente a tener una reunión alrededor de 19 centros. Bueno, él ahí está. Ese fue uno de los puntos que mencionó, ¿no? Dijo que que no había tenido primero un pedido concretamente que el CODICEN por lo menos no había recibido. Después, una vez que lo recibió, dijo, convocamos a los representantes de formación docente a una reunión el miércoles pasado y no se presentaron. ¿Por qué ustedes dicen no se presentaron entonces? Claro, a ver, nosotros primero no somos una organización formal, sino somos 19 centros a lo largo y ancho del país que pedimos esta cuestión.
si vos, como autoridad que se supone conocés la educación y toda la geografía del Uruguay, planteas que de un día al otro, o sea, con menos de 24 horas, vos tenés que presentarte en Montevideo, prácticamente es casi imposible. Somos un montón de centros, no somos una organización formal, en tanto no tenemos una dirección, ni un secretario general, ni un presidente. Entonces, nosotros le planteamos que de un día para el otro, con menos de 24 horas, es imposible. Entonces, si las autoridades se plantean de esta manera las cuestiones, el CFE, por ejemplo, nos dio bastantes días, nos convocó bastantes días antes y nosotros pudimos llegar y presentarle que el pedido de reunión con Silva sale de la reunión del Consejo de Formación en Educación, cuando el Consejo de Formación en Educación hace meses tiene nuestra plataforma. Entonces, realmente me parece, además de que si Silva no se enteró de la plataforma que nosotros tenemos, realmente no sabemos a qué está jugando, porque se presenta como desacatado en los medios de comunicación, como que en cualquier momento le ocupamos todo y no le dejamos de hacer nada, cuando realmente los espacios genuinos, todos sabemos que estas cuestiones no son de un día para el otro, y los canales de diálogo se construyen, se generan los espacios de participación, sino es una pantomima que el presidente del Consejo está haciendo y pasa algo y ya parece que hace una mímica de que le está pegando en el suelo. Entonces, pero a ver, para tener presente, entonces, ustedes no acudieron porque dicen que era difícil organizarse. De todas formas, sabían que esto podía darse, ¿no? O sea, que en cualquier momento podían ser llamados a una instancia de este tipo y donde las reivindicaciones evidentemente eran conocidas, o sea, sabían a dónde iban a apuntar o no. Claro, pero de vuelta, yo no sé si conocemos cuáles son las formas de organización y la capacidad de organización de las agrupaciones estudiantiles. No somos una dirección centralizada. Y eso, para las personas que habitamos al menos la militancia estudiantil, sabemos que es una cuestión de un día para el otro cuando no tenés una organización y cuando tenés que organizar todo el país, es prácticamente imposible. No tenemos una dirección, no tenemos un presidente, por lo tanto, la representación siempre es de base. Uh-huh. Me llamó la atención lo que señaló al pasar recién. Dijo algo así como que el presidente del CODICEN, cuando pasa algo, hace mímica de que le están pegando en el suelo. Claro, lo que yo estoy señalando es cada vez que pasan estas cosas, realmente aparece en la tele como enfurecido, como desacatado y planteándonos a nosotros como totalitarios. A mí me parece que realmente es preocupante que cada vez que o que nosotros salimos y nos manifestamos o ocupamos, nosotros somos los totalitarios y los que no permitimos que nada suceda. Entonces, realmente a nosotros nos preocupa cómo va generando la narrativa del presidente del CODICEN. Ajá. Pero ustedes no tienen un problema a la hora de controlar los excesos de algunos de los militantes. Bueno, la cuestión es mucho más compleja, porque además podemos decir, el cerro, hay gente que fue del barrio, o sea, nosotros no podemos, no somos una cuestión que le decimos a nuestros militantes, no, miren, quédense quietos o no vayan, y a la gente del barrio es la gente del barrio. Yo qué le voy a decir a la gente del barrio si puede ir o no puede ir al cara a cara. O sea, nosotros, en la medida de lo posible, dijimos y lo aclaramos en el comunicado que sacamos, que fuimos de forma pacífica. Uh-huh. ¿Y cómo ven este tipo de instancias, este tipo de charlas que se están dando? Y bueno, yo creo que quedó claro ahí que realmente se escenificó algo para que el presidente pudiera resaltar nuevamente. O sea, por lo que tenemos entendido de la gente de ahí del barrio, en realidad no tiene luz el lugar donde fueron a dar la charla, y le pusieron la luz, la sacaron del liceo atrás solo para que vaya el presidente. Pusieron alrededor de 40, 50 sillas para las autoridades de la educación, para los diputados colorados. Después no se nos permitió entrar, y cuando se nos permitió entrar le apagaron el micrófono a una de nuestras compañeras, y la única estudiante que había ahí casi alaba al presidente del CODICEN, con una bandera uruguaya agradeciéndole todo lo que había hecho. Entonces, realmente, si esto lo que está haciendo no es un teatro, nosotros no sabemos qué es lo que es. Por lo tanto, nosotros exigimos de que se abran canales de discusiones reales y que se pretenda que esta reforma no sea realmente con vicios autoritarios. Estaba mirando mensajes de los oyentes, Romina. Aparece, por ejemplo, esta. Pregunten, por favor, a qué puntos de la reforma se oponen y cuál es la propuesta alternativa. Este asunto estuvo
en la entrevista de la semana pasada, ¿no? Sí. De todos modos, creo que conviene retomarlo, sobre todo teniendo en cuenta la forma como se está dando la discusión y los últimos hechos. Enseguida venimos con la segunda parte de este reportaje. El presidente del CODICEN, Robert Silva, presentó el viernes su denuncia penal por los incidentes que ocurrieron el día anterior, al final de una charla sobre la reforma educativa en el Cerro de Montevideo. Este es el punto de partida para la entrevista esta mañana con Maximiliano Santos, dirigente del CEIPA, Centro de Estudiantes del IPA, estudiante de profesorado de Historia. ¿Veías mensajes de los oyentes? ¿Otros mensajes, Romina? Sí, hay algunos que se reiteran. Por ejemplo, Jessica de Solimar plantea algo que plantean varios oyentes. Dice Jessica, ¿qué nivel para un estudiante de profesorado? Nos cagaron a patadas por lo bajo, a partir de la declaración que hacía al comienzo de la entrevista. Maximiliano, ¿sobre eso? Y bueno, si no violentan, no puedo ser diplomático a la hora de decir que no se están violentando. Eso no me parece trascendental a la hora de ver la cuestión. Pero capaz que, bueno, es opinable obviamente el tema de qué léxico, ¿no? Con qué palabras referir un episodio. Ahora, justamente pregunto, ¿no está habiendo problemas de comunicación acá? ¿No está, por ejemplo, faltando capacidad para explicar, para bajar a tierra lo que ustedes creen que es negativo de la reforma, independientemente de consignas que terminan apareciendo, ¿no? Las de neoliberalismo, mercantilismo? Mira, y por ejemplo, para plantearte el tema del IPAC, tenemos una comisión que se llama Asuntos Académicos y hace más de un año que venimos estudiando qué es esto, cuáles son los cambios que se están procesando y hemos hablado un montón sobre la temática. Y por eso también, y porque venimos hace más de un año y medio trabajando sobre esto, pedimos y señalamos constantemente que se tienen que generar en un año de trabajo con todos los actores involucrados espacios de participación genuina. Ahí explicamos, porque yo hablando ahora contigo o hablando mañana en Tele 12 cuando me den unos minutos, yo no voy a explicar todo lo que pasa con la reforma. Por eso se deberían convocar a espacios tripartitos de discusiones, a jornadas institucionales con más tiempo, porque en 3 minutos no vamos a resolver acá qué es lo que está mal, lo que está bien de la reforma. Por eso lo central es convocar a espacios genuinos de participación, ¿no? Pero ahí también no sé, a ver, una reforma de esta magnitud genera opinión pública, ¿no? ¿Ustedes no entienden que tienen alguna dificultad para lograr plasmar cuál es el problema que entienden tiene esta reforma? Bueno, nosotros lo estamos planteando, y creo que nos centramos particularmente, hablando de formación y educación, en puntos básicos como los diferentes documentos que se vienen realizando con respecto a la transformación curricular de formación y educación y a los títulos universitarios. Creo que eso, digamos que lo central y después la... Digo porque eso es importante, porque también hay una crítica que es, bueno, se pasa hablando de los insultos, se pasa hablando del conflicto, se pasa hablando y no se va al fondo de la cuestión. Ese tema está permanentemente cada vez que tratamos el asunto de lo que está pasando por estos días en el ámbito educativo. Entonces, yendo al grano, digamos, a lo que ustedes ven con mayor preocupación de la reforma. Claro, primero señalar que el otro día cuando estuvimos charlando hablamos... Sí. No, estaba bien. Sí. Entonces, intentar explicar en los diferentes lugares qué es lo que se va cambiando. Uno, yo creo que podemos señalar a estos cambios al menos en 3 partes. Una primera tiene que ver con la titulación universitaria, la acreditación universitaria en la formación y educación. Una segunda tiene que ver con la transformación curricular dentro de formación docente, y la tercera, la asignación de recursos en la rendición de cuentas para la transformación. Si vamos a lo primero, hace un año y algo salió una circular en donde planteaba el reconocimiento voluntario para los títulos universitarios y después cómo aspirarían las personas y las instituciones para tener este título universitario, ¿no? A partir de eso, lo que nosotros tuvimos cuando analizamos esto, lo que analizaron las ATV
las salas, estudiantes, es el tema de que hay una ponderación de la acreditación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al final de tu carrera vos vas a dar una prueba en un organismo externo que no es universitario, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sobre competencias o sobre criterios generales. Y nosotros lo que señalamos a partir de después cómo se fueron resolviendo estas cuestiones es que hay una ponderación de esa acreditación final sobre la formación. Y nosotros señalamos que para ser universitarios tenemos que tener una institucionalidad universitaria, o sea, que haya extensión, que haya investigación, que haya espacios como cátedras, por ejemplo, y que en una carrera de formación y educación, hacia el final, vos pongas en juego las diferentes herramientas que fuiste teniendo a lo largo de tu carrera. Por ejemplo, en una tesis, la gente que va a la universidad conoce, digamos, bien estas cuestiones de cómo uno llega al final de la carrera para poner en juego las diferentes herramientas y los diferentes recursos teóricos que tiene, ¿no? Y no es una acreditación general sobre cuestiones básicas de computación. Esa acreditación para nosotros no es universitaria, por eso los docentes del CISFE llaman que esto es un título de cartón. Eso es, digamos, lo primero que se podría profundizar más. Que eso no necesariamente entra dentro de la reforma, ¿no? Lo que pasa es que la reforma es un conjunto de transformaciones, entre ellos la acreditación universitaria, porque después de la acreditación vos reformás curricularmente y después le asignas recursos. Por eso los diferentes documentos y las diferentes leyes que se van armando, eso conforma la reforma. La reforma no es el marco curricular nacional. Sí, sí, que tiene más discusión quizás, ¿no? Exacto. Y sobre, ya que estamos sobre el marco curricular común, recordemos cuál es la principal crítica que ustedes hacen. Primero, sobre lo general que es, que eso las diferentes ATD a lo largo y ancho del país han señalado, ¿no? Que realmente, si concretizamos en algo, nosotros cuando estuvimos leyendo era tipo, bueno, y entonces, ¿qué es lo concreto de esto? Pero más allá de eso, lo que nosotros, y fue lo que yo hablé, creo, la vez pasada que fui en perspectiva, tenía que ver con el enfoque competencial. Y acá hay que distinguir una cuestión que es las competencias que pueden estar integradas a una formación o a un marco. Incluso en el periodo anterior hubieron competencias que se asignaron a una transformación que se iba haciendo en formación y educación. Acá lo que nosotros ponemos, o una de las cosas que ponemos en discusión, es el enfoque competencial, o sea, es la total subordinación de las competencias al conocimiento. ¿Y qué es el problema que esto acarrea? Una de las cosas que nosotros planteamos es que la educación lo que es, o lo que intenta hacer es, bueno, hay un espacio, una institución que te va a ofrecer los conocimientos del mundo, o sea, matemática, física, química, legislación, etcétera, etcétera, y ese conocimiento del mundo, vos a partir de ahí vas a tener posibilidades de elección y de construcción identitaria, pero con todas las posibilidades posibles, digamos, valga la redundancia. La cuestión es cuando todo eso se subordina a la competencia. Entonces, vas a tener algunas competencias, creo que no me acuerdo, pero son alrededor de 10 competencias, por ejemplo, competencia sociolingüística o competencia socioemocional, y esa competencia en realidad, el conocimiento no va a estar en el centro. Entonces, podés adquirir esa competencia puntual, pero si vos en tu casa no aprendiste la cultura general, no aprendiste otros saberes, en realidad tu conocimiento se va a reducir a eso y no vas a tener posibilidades, digamos, de desarrollo, porque en realidad tu mundo se achica de alguna manera, para pensarlo en abstracto, a la competencia puntual. Y eso cambia totalmente el sentido de la educación, planteando a los sujetos que no van a adquirir otro capital cultural fuera de la escuela como unos sujetos de la carencia, ¿no? Aumentando la brecha entre los estudiantes que tengan capital cultural y económico más alto con los que tengan un capital económico y cultural en sus casas más bajo. Maximiliano, tenemos que ir cerrando, pero para terminar, al comienzo de la nota mencionaba la ocupación que están llevando nuevamente a cabo, ¿no? En el IPA. ¿Comenzó hoy concretamente? Sí, nosotros el viernes decidimos que hoy lunes íbamos a ocupar nuevamente con paro activo y vamos a tener una asamblea
a las 5 de la tarde para ver cómo seguimos con las medidas. Sabemos que otros centros también se están movilizando con paros y ocupaciones, pero particularmente el IPA, en este momento va a haber algunas charlas sobre, por ejemplo, la propiedad de la tierra también, y a las 5 de la tarde vamos con paro activo, a tener nuestra asamblea y definir cómo seguimos de aquí en adelante, ¿no? Una charla sobre la propiedad de la tierra. ¿Cómo se inscribe en estas movilizaciones? Sí, históricamente los estudiantes cuando ocupan sus centros o cuando plantean medidas de lucha, por lo general hacemos contracursos, se les llamó alguna vez, o conversatorios para formarnos también, porque la cuestión acá no es venir a tomar mate, sino también poder aprender. Tuvimos uno sobre cuentos con una docente de literatura, no me acuerdo el cuento ahora, otro sobre con el sindicato de José sobre el proyecto Neptuno, algunos más académicos, otros más sobre la memoria de las movilizaciones estudiantiles, sobre el Mayo francés. O sea, es un espacio formativo también, ¿no? Más allá de la medida en sí, que podemos decir que también la formación en general es como parte de la medida, suma bastante. Con esto de la propiedad de la tierra, fue la Comisión por la Tierra y el Agua del CEIPA decidió organizar con Gabriel Ollazaba, que ha escrito sobre el tema, para conocer un poco más sobre la geografía, de algún sentido, de nuestro país. Maximiliano Santos, dirigente del Centro de Estudiantes del IPA, estudiante de Profesorado de Historia, secretario del Movimiento Sociales de la Juventud Socialista. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Que pasen bien. Gracias.